Buenos días. En este día, la liturgia, la primera lectura es el comienzo del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 4, 2 del 1 al 5a. Revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que iba a suceder pronto. Le dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el Señor, el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llamaban apóstoles, pero que no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 1. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los injustos, de los impíos, acaba mal. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo al ver esto alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este alimento que nos ofrece en este día nuevo, la palabra de Dios, es absolutamente fundamental. Es alimento de vida, es alimento de cambio, de transformación, de esperanza. Es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. Por esa razón es que le pido al Señor que todas las personas que escuchemos su palabra la incorporemos a nuestra vida, a nuestro diario vivir, para que podamos cambiar, transformarnos interiormente, para que cambiemos nosotros y así a nuestro alrededor cambie nuestra familia, nuestras circunstancias de vida
y nuestra sociedad. En este día el Evangelio nos ofrece una lectura que debemos meditarla mucho para que se haga parte de nuestra vida. En este caso, el Evangelio está hablando que Jesús se acercaba a un pueblo que se llamaba Jericó y había un ciego sentado al borde del camino. La primera circunstancia, la primera situación es que tenemos que mirar que era ¿quién? Un ciego. Un ciego es aquella persona pues que no ve, parece lógico, ¿cierto? Pero hay veces que desde la espiritualidad los ciegos no solamente son los que no ven con sus ojos físicos, sino a pesar de tener ojos físicos, pueden estar también en la ceguera espiritual. Son aquellas personas que andan apartadas de Dios, son aquellas personas que no ven sus errores, sus equivocaciones, son aquellas personas que su soberbia no les permite entender que se equivocan, que deben pedir perdón. Son aquellas personas que quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, el ciego no solamente es esa persona que, repito, no tiene vista física, sino es aquella persona que teniendo vista física tiene ceguera espiritual porque no ve las cosas de Dios, sino solamente ve las cosas del mundo. Y aquí es muy importante porque miren, este ciego está sentado al borde del camino. Entonces, si Jesús es el camino, quiere significar que estaba fuera del conocimiento de Dios, fuera del seguimiento de Dios. O sea, no estaba caminando por el camino correcto, estaba caminando por un camino equivocado. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que nos preguntemos nosotros hoy, ¿yo estoy caminando por el camino correcto? ¿Estoy avanzando por el camino del Señor, por el camino de Dios? ¿O simplemente sigo el camino del mundo que me lleva a cualquier lugar, a cualquier parte y que está causando muchas veces la pérdida de la vida espiritual, la pérdida de los bienes celestiales? Y este ciego entonces estaba ciego, estaba al borde del camino, o sea, caminando, haciendo cosas diferentes a las que debía hacer. Y tercero, estaba pidiendo limosna. ¿Qué es pedir limosna? Es una persona que recoge migajas, es una persona que no entiende su condición de ser humano, es una persona que no se valora a sí misma, es una persona que no aprecia la vida, es una persona que en muchas oportunidades desprecia. Como hay un dicho que dice, prefiere comer hueso a comer carne. Entonces es una persona que se está viviendo de las migajas, está viviendo de la ñapa, está viviendo de lo poquito que pueda conseguir. Y está pidiendo es que le den, ¿no? Limosna, dame lo que te sobra, dámelo, ten compasión de mí y dame. Entonces miren esta persona, muchas personas están en el mundo están así. Cuando estamos hablando de pedir limosna es porque no entendemos que somos hijos de Dios, que como hijos de Dios entonces nosotros somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. No conocemos cuál es nuestra verdadera situación de familia, somos ciudadanos del cielo, pero este ciego, como está pidiendo limosna, no sabe que es el hijo del rey, el rey de reyes, el señor de señores, el dueño del oro y la plata, el dueño de absolutamente todo. No sabe, no tiene su propia identidad. Y así hay en el mundo muchas personas que no conocen de dónde vienen y para dónde van, y por eso viven ¿de qué? De pedir limosna, de pedir lo que podamos arañar, porque no tenemos conciencia de quiénes somos. Entonces, mire, esta persona era bastante compleja, su situación personal, pero algo que es muy importante, él no veía, pero sí oía. Entonces, al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron, pasa Jesús el Nazareno. Y él entonces empezó a gritar, él sabía, no veía, pero sí oía, y sabía porque escuchaba que Jesús de Nazareno lo podía ayudar, que Jesús de Nazareno era
la persona que podía y el único que podía cambiar su situación de vida. Y por eso es que entonces empezó a gritarle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando está diciendo hijo de David, él sabía quién era Jesús, él lo conocía. ¿Por qué? Porque, repito, tenía ceguera espiritual, pero no tenía sordera espiritual. Y la sordera espiritual es cuando tampoco oímos quién es Jesús, quién es Dios, quién es la palabra. No oímos tampoco eso. Y hay personas que están ciegas y además sordas espiritualmente hablando. Pero este ciego tenía una ventaja muy importante, y es que estaba ciego, pero no estaba sordo. Él escuchaba, y por eso entonces escuchó que iba pasando gente, escuchó que iba pasando, y cuando le informaron que era Jesús, comenzó a gritar, a pedir que tuviera compasión. Y aun cuando la gente lo regañaba, no le importaba el qué dirán, no le importaba, él sabía que iba por su milagro, él sabía que a quién iba, y por esa razón entonces no se detuvo ante la recriminación que le hacían los demás. No, es que usted no puede, no, es que eso es difícil, no, es que eso es imposible, no me importa lo que están diciendo los demás. Este ciego no escuchaba lo que le decían y gritaba que más fuerte gritaba. Y eso que hizo llamar la atención de Jesús. Jesús se paró y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca, miren que Jesús lo mete en el camino. O sea, Jesús no se sale, sino que lo hace que lo traigan hacia él, ¿cierto? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo traen hacia él, y cuando ya se acercó, ahí sí fue cuando le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Hoy también a nosotros nos hace la misma pregunta. ¿Qué queremos que haga por cada uno de nosotros? Nosotros no tenemos porque no sabemos pedir. A veces pedimos un carro, pero no sabemos manejar. A veces pedimos un trabajo, pero no sabemos trabajar. A veces pedimos una familia, pero no sabemos manejar la familia. Nosotros no sabemos pedir. Por eso es que tenemos que saber qué es lo que necesitamos. Y aquí entonces él le pregunta: ¿qué quiere que haga por ti? Y el ciego le contestó, parece que fuera lógica la respuesta, ¿no? Señor, que recobre la vista. Señor, que yo pueda ver de nuevo. Señor, que yo pueda ver las maravillas, que yo pueda ver todo lo que hago, que yo pueda ver todo lo que siento. Entonces, ¿qué era lo que él tenía? Una necesidad no tenía visión, y él le estaba pidiéndole que le cubriera esa necesidad, que le cubrieran lo que necesitaba, que era que poder ver. Y entonces Jesús le dijo que, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Entonces, mire, aquí le está diciendo, recobra la vista, es decir, él puede volver a ver, él puede volver a darse cuenta de las maravillas de Dios, y dice: tu fe te ha salvado. Y miremos cómo en la primera lectura, en el libro del Apocalipsis, algo que Dios le llama la atención a su iglesia es: has olvidado tu primer amor. Cuando uno recobra esa vista espiritual, uno puede ver quién es Dios, uno puede ver espiritualmente hablando lo que realmente es lo que Dios quiere, uno puede ver hacia dónde camina, uno puede ver el camino por el que puede transitar. Por eso esta profundidad de la palabra en este sentido de poder recobrar nosotros la vista espiritual es muy importante, porque podemos saber para dónde es que vamos. Miren cómo aquí enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Si uno no ve a Jesús, pues uno no lo puede seguir, pero con la vista espiritual lo vemos y lo podemos seguir, y sabemos que seguimos transitando el camino que Él quiere para nuestras vidas. Y aquí dice entonces, salió glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Cuando nosotros empezamos a tener esos cambios, esa transformación en nuestra vida, el mundo empieza a cambiar, nuestro mundo familiar, nuestro mundo personal, nuestro mundo de familia empieza a cambiar, empieza a transformar, y todo el mundo quiere decir: yo quiero tener esa paz, yo quiero tener ese amor, yo quiero tener esa misericordia, ¿qué tengo que hacer? Y empiezan a darle gracias a Dios. Hoy entonces vamos a darle gracias al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a decirle
cuando nos pregunte qué es lo que queremos, Señor, que nosotros podamos volver a ese amor primero, que te podamos amar por sobre todas las cosas, a ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo, que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque esos son los mandamientos, los dos mandamientos importantes que tú dejaste. Señor, que podamos ver tus maravillas, que podamos ver la tristeza, el dolor del otro para consolarlo, que podamos ver, Señor, la angustia, el desespero, la necesidad del otro para que podamos, así como tú, Señor, socorrerlo, ayudarlo, levantarnos así como tú nos has levantado a nosotros. Hoy te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.